El miedo de un vendedor nunca se escucha, se siente, no aparece en palabras, aparece en el ritmo. Se manifiesta en esa respiración acelerada antes de hablar de precio, en la forma en la que intenta llenar los silencios, en la necesidad de caer bien, en el impulso de explicar demasiado esperando que el cliente lo apruebe. El cliente lo detecta antes incluso de entender lo que estás vendiendo, y esa sola sensación, esa vibración interna que tú no controlas, define la venta entera. Hoy vas a entrar en un espacio donde pocas personas se atreven a mirar. El núcleo psicológico que convierte a un vendedor inseguro en uno que vende desde una autoridad tranquila, madura y libre. Esto es el código prohibido de la venta sin miedo. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, el espacio donde transformas tu presencia, tu claridad y tu postura profesional sin motivación vacía y sin técnicas forzadas. Aquí trabajamos la psicología profunda de la influencia, el lenguaje que dirige, la calma que cierra y la autoridad interna que ningún cliente puede ignorar. Si este tema ya está resonando contigo desde los primeros segundos, puedes seguir este canal para mantenerte cerca de contenido que fortalece tu mentalidad comercial, con elegancia y precisión. Y en la descripción encontrarás libros recomendados para profundizar en la psicología real del cierre, no en fórmulas superficiales. Hay una verdad prohibida en las ventas modernas, una que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La mayoría de vendedores no pierde la venta por argumentos débiles, sino por energía débil. No la pierden por precio, sino por postura. No la pierden porque el cliente tenga dudas, sino porque el vendedor intenta pagarlas antes de que aparezcan. Cuando el miedo entra en una conversación, el vendedor empieza a demostrar en exceso, se justifica, se acelera, habla más de lo que debería. Su tono deja de ser firme para volverse ansioso. Y aunque sus palabras intenten parecer seguras, su presencia revela lo contrario. El cliente no sabe explicarlo, pero lo siente. Y en ese instante la venta cambia de dirección. El miedo no es un fallo moral, es un reflejo. Cuando temes perder algo, tu energía lo empuja lejos. Cuando temes parecer caro, empiezas a sonar barato. Cuando temes incomodar, pierdes tu centro. El cliente se acostumbra a leer estas señales inconscientes, porque su cerebro está programado para detectar inestabilidad. No busca al vendedor perfecto, busca al vendedor que no tiemble. El miedo en ventas no es emoción, es lenguaje, un lenguaje sutil que el cliente interpreta sin analizarlo. Y aquí empieza el código prohibido. El cliente no sigue al que más habla, sigue al que sostiene la conversación sin miedo. Sigue al que no corre, al que no compite, al que no necesita su aprobación. Sigue al que respira despacio, al que piensa antes de responder, al que transmite que su valor no depende de esa venta, al que transmite que su valor no depende de esa venta. Ese tipo de vendedor es raro, ese tipo de presencia es escasa, y por eso cuando aparece, domina la conversación sin esfuerzo. Muchos vendedores creen que necesitan técnicas nuevas, palabras mágicas o trucos de cierre, pero el problema está más profundo. El problema está en la postura interna desde la que hablan. Un vendedor puede memorizar 1000 guiones y aún así sonar inseguro. Puede aprender 10 técnicas de persuasión y aún así perder autoridad en el primer minuto. Porque no importa lo que dices. Importa quién eres cuando lo dices. Importa la energía que sostiene tus frases, la calma con la que manejas la objeción, la firmeza con la que explicas el precio, la estabilidad con la que mantienes tu ritmo cuando el cliente intenta dominar la conversación. El miedo es el mayor saboteador del precio. Cuando un vendedor teme que lo rechacen, baja el valor de lo que ofrece sin que se lo pidan. Reduce su presencia, suaviza su mensaje, agrega explicaciones innecesarias. Entra en un terreno emocional donde la necesidad se vuelve visible. Y cuando la necesidad aparece, el precio cae. No porque el cliente no pueda pagar, sino porque el vendedor dejó de sostenerlo. Necesidad y autoridad no pueden coexistir. Y el cliente siempre elige a quien no necesita demostrar nada. El código prohibido de la venta sin miedo empieza por un principio simple. Tu estabilidad vale más que tus palabras. No es una metáfora, es literal. Cuando tu presencia es firme, tu voz cambia. Tu respiración cambia, la manera en la que usas el silencio cambia. Tu forma de mirar, de escuchar, de asentir, de marcar el ritmo, todo cambia. Y el cliente lo percibe como solidez, no como presión. La autoridad real no empuja, ordena, no convence, orienta, no ruega, sostiene. Si estás aquí es porque una parte de ti sabe que ha vendido con miedo. Todos lo hemos hecho. Pero también sabes que hay momentos, pocos pero memorables, donde vendiste sin miedo, momentos donde hablaste desde calma, donde no te importó perder, donde estabas concentrado, donde tu voz tenía peso, donde tus palabras salían directas. Y allí el cliente te siguió sin resistencia. Eso no fue casualidad, fue la versión de ti que vende sin miedo. Y ese es el estado que vamos a construir a lo largo de este audiolibro.
Voy a hacerte una invitación mientras avanzamos. Si este contenido te está reprogramando por dentro, puedes seguir el canal y revisar los libros recomendados que tienes en la descripción. Allí encontrarás herramientas que fortalecen la autoridad interna, esa que cierra ventas incluso antes de que presentes el precio. Lo que viene ahora es el corazón del código prohibido, cómo el cliente detecta tu inseguridad, incluso cuando tú crees que la estás escondiendo. Hay un punto de la conversación comercial donde casi nadie mira con honestidad. Ese instante en el que por dentro el vendedor siente que algo se contrae. No ocurre en la voz, sino en el pecho. No ocurre en las palabras, sino en la intención. Es ese segundo donde aparece el miedo a perder al cliente, a no gustar, a parecer demasiado caro, a que la conversación se escape de las manos. Y aunque intente ocultarlo, el cliente lo siente. Lo percibe en la forma en la que el vendedor acelera, en cómo justifica su precio, en esa mínima duda que se cuela en la energía. Aquí comienza el código prohibido, en comprender que el miedo no necesita expresarse para ser detectado. Basta con que exista dentro del vendedor. La mayoría cree que vende con argumentos, pero lo que realmente vende es el estado interno. Puedes vestirlo con técnicas, con discursos, con respuestas perfectas. Pero si detrás de cada palabra hay una necesidad emocional, el cliente lo capta. La psicología moderna ha demostrado que el cerebro humano detecta microinseguridades en menos de un segundo, incluso sin comprender la lógica de lo que se dice. Por eso, un vendedor inseguro, aunque trate de sonar convincente, transmite un mensaje opuesto al que quiere. Y es aquí donde nace la frustración de tantos profesionales. Creen que necesitan aprender a persuadir, cuando lo que realmente necesitan es aprender a sostenerse. La verdad prohibida es que la venta no se pierde cuando el cliente dice déjame pensarlo, ni cuando cuestiona el precio, ni cuando duda. La venta se pierde en el momento en que el vendedor reacciona desde su propio miedo. El cliente no rechaza el producto, rechaza la vibración de inseguridad que recibe. Esta es una de las partes más incómodas de aceptar, porque obliga a mirar hacia adentro y no hacia la técnica. Obliga a reconocer que la conversación no se dirige con palabras, se dirige con presencia. Una presencia que no tiembla, que no mendiga, que no acelera, que no corre detrás de la validación del cliente. Cuando hablamos del código prohibido, hablamos de aquello que no se explica en los cursos de ventas, que el cliente no compra porque le convenzas, sino porque confía en tu estabilidad emocional. Él no sigue al que responde más rápido, sino al que sostiene el ritmo. No respeta al que intenta caerle bien, respeta al que no negocia con su propio valor. Y sobre todo, no sigue al que necesita vender, sino al que está en paz incluso cuando la venta no llega. Esa es la paradoja que nadie quiere enseñar. Cuanto menos miedo tienes a perderlo, más quiere quedarse. Cuanto menos necesidad transmites, más autoridad proyectas. Cuanto menos corras, más te sigue. El problema es que la mayoría de vendedores no ha sido educado para sostener silencio. Cuando el cliente duda, sienten un impulso inmediato de explicar más, convencer más, hablar más. Y no comprenden que cada explicación innecesaria es una confesión emocional. Confiesas que te incomoda su duda, que te incomoda su silencio, que te incomoda la posibilidad del no. Y cada vez que te incomoda algo, pierdes el marco. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando un vendedor teme el silencio, el cliente lo utiliza para medir su solidez. Se queda callado a propósito, pregunta por precio antes de tiempo, prueba a ver si cedes. No lo hace para atacarte, lo hace para entender si puede confiar en ti. El cliente no confía en quien intenta convencerlo, confía en quien puede sostener su duda sin perder la calma. Esa es la raíz del código prohibido. No se trata de ser frío o distante, sino de transmitir una estructura interna tan firme que el cliente se siente seguro dentro de ella. La autoridad no es dureza, es estabilidad, no es imponerse, es no derrumbarse, no es presión, es claridad. En ventas, la verdadera autoridad es la capacidad de mantener tu postura incluso cuando el cliente se tambalea. Es la capacidad de mantener tu ritmo incluso cuando el cliente acelera. Es la capacidad de mantener tus límites incluso cuando el cliente intenta moverlos. Y si estás escuchando esto, tengo que decirlo con total sinceridad. La venta sin miedo no es una técnica, es una identidad, una forma de estar frente al cliente, una manera de respirar, de responder, de mirar, de sostener silencios, de dar espacio sin sentir amenaza. La mayoría no pierde ventas por falta de habilidades, sino por falta de estabilidad. No pierden cierres por objeciones, sino por cómo reaccionan emocionalmente a esas objeciones. Y es aquí donde la conversación cambia de nivel. Cuando el vendedor domina su propio miedo, domina la psicología del cliente. Cuando deja de temer perder la venta, el cliente deja de probar su fortaleza. Cuando deja de justificar su precio, el cliente deja de cuestionarlo. Y cuando deja de correr detrás del cierre, el cierre llega solo.
Si estás sintiendo que esto ya te está removiendo por dentro, puedes seguir el canal para profundizar en esta psicología silenciosa. Aquí trabajamos la estructura interna que sostiene cualquier cierre real. Y si te interesa avanzar aún más, en la descripción encontrarás libros que complementan esta mentalidad con el mismo enfoque profundo, sin cursos, sin trucos y sin motivación vacía. Respira un momento. En la siguiente parte vamos a entrar en lo que casi nadie explica. Cómo el cliente detecta tu inseguridad, incluso cuando tú crees que la estás ocultando. Y cómo revertir ese patrón hasta convertirte en la figura emocional más estable de la conversación. Hay un detalle casi imperceptible que la mayoría de vendedores nunca llega a comprender. El cliente no necesita palabras para detectar inseguridad. No necesita escuchar un no estoy seguro, ni un tengo miedo. Lo reconoce en señales que están debajo del lenguaje. Lo nota en la forma en que tu respiración se agita justo antes de decir el precio, en esa microtensión que aparece cuando piensas que podrías estar equivocándote, en el ligero temblor emocional que aparece cuando crees que el silencio del cliente es una amenaza. Es un análisis automático, primitivo, inconsciente, y el cliente lo hace sin darse cuenta. Igual que tú identificas en milésimas de segundos si alguien está nervioso, calmado o confiado. La mente humana está diseñada para buscar señales de liderazgo en cada interacción. No liderazgo como dominación, sino liderazgo como estabilidad. El cerebro detecta quién es la figura emocional fuerte y quién es la figura emocional dependiente. Y te diré algo incómodo. La venta siempre sigue al que sostiene el estado emocional más estable. Es un proceso casi biológico. Si el vendedor está tenso, el cliente se cierra. Si el vendedor acelera, el cliente se protege. Si el vendedor intenta agradar, el cliente toma el control. Por eso, tantos vendedores cometen el error de creer que necesitan una técnica nueva, cuando lo que realmente necesitan es recuperar el mando interno. Una de las formas más visibles en las que se revela tu miedo es cuando sientes la necesidad de reaccionar demasiado rápido. Ese impulso de contestar de inmediato, como si el silencio fuera un enemigo que hay que derrotar, revela ansiedad. La autoridad real nunca responde impulsivamente. La autoridad observa, respira, decodifica y después elige cada palabra. Cuando un cliente pregunta algo difícil, quien tiene miedo contesta para aliviar su tensión interna. Quien tiene autoridad contesta para dirigir la conversación. Y esa diferencia lo cambia todo. Una respuesta rápida tranquiliza al vendedor, pero no al cliente. Una respuesta lenta tranquiliza al cliente, incluso si el vendedor tiene un incendio emocional por dentro. Esta es la prueba más clara de que la estabilidad siempre vence a la necesidad. Lo fascinante es que la mayoría de clientes no sabe por qué confían en un vendedor. Simplemente sienten que pueden hacerlo. Les resulta más fácil abrirse, expresar dudas, hablar de dinero, incluso tomar la decisión final cuando están frente a alguien que no vibra con inseguridad. De alguna forma, sienten que están en buenas manos. Y no es por las palabras, es por la respiración. Por el ritmo, por la firmeza con la que mantienes tu postura sin tener que gritarla, por la tranquilidad con la que miras a los ojos, por la calma con la que escuchas sin interrumpir. Esa tranquilidad silenciosa tiene más peso que cualquier argumento. Es necesario hablar de algo que muchos evitan. La inseguridad del vendedor no solo afecta cómo habla, sino también cómo escucha. El vendedor con miedo no escucha al cliente. Escucha sus proyecciones internas. Cada frase la convierte en una amenaza potencial. Cada silencio lo interpreta como rechazo. Cada objeción la percibe como un ataque personal. Y bajo ese estado emocional, ninguna técnica es suficiente. La conversación deja de ser un intercambio profesional y se transforma en una lucha invisible entre el deseo de cerrar y el miedo a perder. En ese escenario, el cliente siente presión aunque el vendedor jure que está siendo amable. El código prohibido exige una cosa: aprender a escuchar sin defenderte, escuchar sin anticipar peligro, escuchar sin necesidad de que el cliente te valide. Cuando escuchas desde la calma, el cliente percibe que no estás tratando de protegerte, sino de comprenderlo. Esa diferencia crea conexión real, y la conexión real abre puertas que la persuasión superficial jamás podrá abrir. Hay algo que ocurre cuando empiezas a integrar esta psicología. Descubres que la autoridad no se demuestra, se transmite. No necesitas decir que eres profesional, lo eres. No necesitas insistir en que tu servicio tiene valor. Se siente. No necesitas justificar tu precio. Lo sostienes. Los clientes no siguen las palabras, siguen la energía que hay detrás de ellas. Siguen al que se conoce a sí mismo. Siguen al que no tiembla frente a una decisión importante. Siguen al que respira cuando otros corren. Siguen al que no se asusta cuando aparece la duda. Siguen al que sostiene el espacio emocional sin perder el control interno. Si este audiolibro te está moviendo internamente, puedes seguir el canal. Aquí trabajamos mentalidad profunda, psicología comercial real
y la estructura emocional que sostiene a los vendedores fuertes. Y en la descripción tienes libros que complementan este tipo de contenido, sin motivación vacía, solo con conciencia y práctica. Ahora vamos a entrar sin avisarlo, en la parte más profunda. Cómo se proyecta autoridad real sin rigidez, sin agresión, sin ego y sin necesidad. Cómo se convierte la conversación en un espacio donde el cliente baja sus defensas, porque siente que está frente a alguien que no necesita ganarle, sino acompañarlo de forma firme y madura. Hay un momento en toda conversación de ventas en el que la autoridad interna del vendedor se hace visible sin necesidad de levantar la voz, sin postura de superioridad y sin demostrar nada. Es ese instante donde eliges no reaccionar a la tensión del cliente, sino sostenerla. Ese segundo en el que tu mirada, tu respiración y tu ritmo transmiten una certeza silenciosa que el cliente siente en el cuerpo antes de entenderla con la mente. La mayoría de vendedores nunca llega a experimentar ese estado porque están ocupados intentando convencer, acelerar o complacer. Pero los que venden sin miedo conocen la sensación exacta, una calma profunda que no depende del resultado, sino de su centro emocional. Cuando alcanzas ese estado, se rompe un patrón peligroso que domina al vendedor común, el reflejo automático de justificarse. La justificación es la confesión de un miedo. Cada vez que explicas de más, que intentas sonar lógico, que repites argumentos para asegurar que el cliente lo entienda, lo que realmente estás transmitiendo es que necesitas su aprobación. Y la aprobación es la forma más rápida de perder autoridad. Un cliente nunca respeta a quien necesita ser aceptado. Respeta a quien está tan alineado con su valor que no necesita explicarlo. Aquí aparece una verdad incómoda, que forma parte del código prohibido. Cuando un vendedor intenta convencer, pierde. No porque convencer sea malo, sino porque convencer nace de una suposición oculta. Lo que tengo quizá no es suficiente, así que debo demostrarlo. Esa raíz emocional, aunque no se diga en voz alta, se filtra en el tono, en el ritmo y en el lenguaje corporal. Se filtra en esa pequeña tensión con la que respondes cuando el cliente desafía el precio. Se filtra en ese microsegundo donde tu voz tiembla al defender tu propuesta. Se filtra en esa sonrisa incómoda cuando el cliente intenta negociar. El cliente no sabe qué percibe exactamente, pero lo reconoce. Inseguridad. Y la inseguridad rompe la magia de la venta. La autoridad interna hace lo contrario. No es agresiva, no impone, no compite, simplemente sostiene. Sostiene el valor, sostiene el precio, sostiene la dirección, sostiene el silencio. La autoridad tranquila no se siente amenazada por una objeción, porque entiende que la objeción no es un juicio, sino una señal de búsqueda. No interpreta la duda como rechazo, sino como parte natural del proceso. Tampoco ve la negociación como un ataque, sino como una expresión de incomodidad del cliente. Esa diferencia emocional transforma la interacción. Donde el vendedor común lucha, el vendedor sin miedo acompaña. Donde uno se defiende, el otro dirige. Hay un fenómeno psicológico poco hablado que cambia completamente la dinámica de cierre. Cuando un vendedor habla demasiado, el cliente pierde claridad. Pero cuando un vendedor escucha con presencia, el cliente empieza a ordenar sus propios pensamientos. Ese orden interno genera un tipo de confianza que ningún argumento puede igualar. La mente humana prefiere a quien le da calma, no a quien le da información. Prefiere a quien sostiene el espacio, no a quien lo llena. Este principio hace que muchos vendedores fracasen sin siquiera saberlo. Confunden movimiento con influencia, cuando en realidad la influencia nace del equilibrio. Por eso, una venta sin miedo es una venta en la que tú controlas tu estado emocional antes de intentar influir en el del cliente. No reaccionas a sus tiempos. No te aceleras cuando él se acelera, no te contraes cuando él se tensa. Sostienes la conversación con una claridad que no depende de si va a comprar o no, sino de quién eres tú mientras hablas. La autoridad interna no es una técnica, es un espejo. Si tú estás en calma, la conversación se calma. Si tú estás enfocado, la conversación se enfoca. Si tú estás presente, el cliente siente que puede abrirse. Esa es la esencia de vender sin miedo. Hay un punto donde la conversación con el cliente cambia de nivel, y ese punto no tiene que ver con lo que dices, sino con lo que ya no dices. Ya no justificas, ya no adornas, ya no te adelantas a sus miedos. Hablas solo cuando es necesario. Respondes desde la claridad, no desde la urgencia. Dejas de empujar y empiezas a acompañar sin ceder. Es entonces cuando aparece lo que muchos llaman magnetismo profesional. El cliente empieza a confiar porque percibe que no necesitas nada de él, no porque seas frío, sino porque estás completo, estable, centrado. Ese magnetismo no puede fingirse, o se tiene emocionalmente o no aparece. Y ahora nos adentramos todavía más en la verdad que casi nadie quiere escuchar. La razón por la que el cliente intenta regatear no es el precio, es tu energía. Cuando tu energía duda,
el cliente siente permiso para cuestionar. Cuando tu energía se contrae, el cliente avanza y empuja. Cuando tu energía se debilita, el cliente detecta espacio para probar límites. Los seres humanos buscamos naturalmente la estabilidad emocional en el otro. Y si el vendedor no la tiene, el cliente toma el control. No es maldad, es autoprotección. Por eso el regateo no se elimina hablando de valor, sino sosteniendo tu valor. No se elimina argumentando, sino manteniendo la postura interna. El cliente siente cuando el límite es real y cuando es una negociación disfrazada. Si este audiolibro te está ayudando a entenderte a ti mismo como vendedor, puedes seguir el canal. Aquí trabajamos la psicología de la autoridad real, no técnicas pasajeras. Y en la descripción tienes libros que profundizan en esta visión profesional de la venta, para que continúes tu crecimiento con herramientas serias, no motivacionales. Existe un punto en toda venta en el que el cliente, sin decirlo explícitamente, empieza a medir tu estabilidad emocional. No está analizando tu producto, ni tu precio, ni siquiera tu propuesta. Está analizando tu centro. Evalúa si eres alguien capaz de sostener su proceso de decisión sin desmoronarte, sin moldearte, para agradar sin perder claridad cuando aparece la incertidumbre. La mayoría de vendedores no soporta esa prueba silenciosa. Se desordenan, se aceleran, intentan llenar el espacio con palabras para demostrar que están a la altura, cuando en realidad lo único que el cliente necesitaba era sentir que estaba frente a alguien que no pierde su eje. Ese es el verdadero examen. Y casi nadie lo aprueba porque no lo reconocen cuando sucede. Cuando tú logras sostener esa prueba interna, ocurre algo fascinante. La conversación deja de ser una lucha por convencer y se convierte en un espacio emocional donde el cliente se siente a salvo para decidir. El cliente difícil deja de ser difícil cuando siente que tú no estás en guerra con su duda. El cliente indeciso deja de posponer cuando siente que tu seguridad compensa su inseguridad. El cliente que negocia deja de presionar cuando percibe que su presión no mueve tu centro, ni tu precio, ni tu voz. Esta estabilidad con la que sostienes el proceso es lo que hace que de repente el cliente empiece a confiar sin saber por qué. La confianza no nace de lo que dices, sino de lo que transmites mientras escuchas. Por eso, el código prohibido insiste en una idea que incomoda al vendedor tradicional. El cierre no ocurre al final, ocurre durante toda la conversación, en la forma en la que manejas tu presencia. Creemos que el cierre sucede cuando explicas beneficios, cuando respondes objeciones o cuando ofreces la última razón para avanzar. Pero la decisión del cliente se forma antes. Surge en los primeros minutos, al sentir si tú eres alguien que sostiene, alguien que lidera, alguien que respira. La venta se gana cuando el cliente siente que tu estabilidad es más fuerte que su miedo. Y se pierde cuando tu miedo es más fuerte que su necesidad. Una de las señales que más revelan tu autoridad interna es la forma en la que manejas el silencio. El silencio del vendedor débil es tembloroso. Quiere terminarlo rápido porque le incomoda lo que proyecta en él. En cambio, el silencio del vendedor sin miedo es firme, vivo, presente. No busca rellenarlo, no siente urgencia, no lo ve como vacío, sino como espacio. Y en ese espacio, el cliente se ordena. En ese espacio baja sus defensas. En ese espacio se escucha a sí mismo. El silencio correcto es una invitación, no una presión. El silencio correcto dice, aquí no estás siendo evaluado, estás siendo escuchado. Y esa sensación es rara en un mundo lleno de vendedores desesperados por hablar. Hay algo más profundo. Cuando sostienes una postura interna estable, las objeciones dejan de ser obstáculos y se convierten en ventanas. El cliente te muestra exactamente lo que necesita. No para que lo convenzas, sino para que lo entiendas. La venta sin miedo no trata de derribar objeciones, trata de iluminar lo que hay detrás de ellas. Cuando alguien te dice es caro, rara vez está hablando de dinero. Habla de inseguridad, de falta de claridad, de miedo al error, de una experiencia previa que lo marcó. Si tú reaccionas defendiendo el precio, pierdes. Pero si sostienes la objeción sin necesidad de justificarte, la percepción cambia. La objeción deja de ser un ataque y se convierte en una confesión. Y cuando alguien te confiesa sus dudas, te entrega la llave para avanzar sin presión. Quiero que te quedes con esto. La mayoría de vendedores intenta controlar al cliente. El vendedor sin miedo se controla a sí mismo. La diferencia es abismal. Cuando tú intentas controlar al cliente, él se defiende. Cuando tú te controlas a ti, él se relaja. Cuando tú intentas dirigirlo con presión, él se bloquea. Cuando tú lo diriges desde la calma, él avanza. La verdadera autoridad no empuja, ordena, no aprieta, sostiene, no exige, propone con firmeza. Este tipo de liderazgo emocional es lo que hace que una venta fluya sin sentir que estás cerrando, porque no estás cerrando. Estás acompañando desde un nivel de madurez que muy pocos vendedores tienen.
Y ahora entramos en el corazón del cierre sin cierre. Ese momento donde sin que tú lo pidas, sin que tú lo forces, sin que tú presiones, el cliente empieza a avanzar por sí mismo porque siente que la decisión lo expande, no lo amenaza. La venta sin miedo no necesita "vamos a cerrar esto", ni "qué te impide avanzar". La venta sin miedo ocurre cuando el cliente siente que dar el siguiente paso es una consecuencia natural de la claridad emocional que ha experimentado contigo. Tú no provocas la decisión, la sostienes, no la demandas, la facilitas, no la empujas, la acompañas con presencia adulta. Hay un momento en el proceso de venta en el que ya no se trata del producto, ni del precio, ni de los beneficios. Se trata de lo que el cliente siente al estar frente a ti. No importa si estás vendiendo una consultoría, un seguro, un sistema, una mentoría o un servicio. Lo que determina el resultado es lo que ocurre emocionalmente en ese pequeño intervalo donde el cliente se pregunta, aunque no lo diga, ¿puedo confiar en esta persona? Esa pregunta no la responde el intelecto, la responde el cuerpo. Y el cuerpo solo confía en alguien que está en calma consigo mismo. Por eso vender sin miedo no es la ausencia de nervios, sino la capacidad de que tus nervios no decidan por ti. La capacidad de sostener tu voz incluso cuando la conversación se vuelve difícil. De sostener tu precio incluso cuando el cliente intenta moverlo. De sostener tu mirada incluso cuando aparece un silencio incómodo. De sostener tu límite incluso cuando el cliente empuja para probar tu firmeza. Esa estabilidad es la que convierte a un simple vendedor en una figura de autoridad emocional. La mayoría de vendedores fracasa porque llegan a la conversación con una necesidad disfrazada. Necesidad de caer bien, necesidad de agradar, necesidad de sentirse aprobados, necesidad de sentirse válidos. Esa necesidad huele fuerte, mucho más fuerte de lo que imaginas. El cliente no la identifica con palabras, pero la siente en los microgestos, en la tensión del tono, en la respiración acelerada, en la explicación innecesaria. Nada destruye más una venta que la necesidad. Nada. El vendedor, sin miedo, hace algo radicalmente distinto. No necesita que el cliente lo elija para saberse valioso. No necesita que le digan sí para sentirse profesional. No necesita cerrar para validar su identidad. Su valor está decidido antes de entrar en la conversación. Y esa decisión interna lo convierte en un punto de referencia emocional. Es esa postura, no el producto, lo que hace que el cliente diga: con esta persona sí puedo avanzar. Hay una verdad que la mayoría evita aceptar porque incomoda. El cliente confía cuando percibe que tú no dependes de él. No porque seas indiferente, sino porque estás completo. Tu vida, tu identidad y tu seguridad no están en juego en esa conversación. Y esa libertad interna crea un tipo de presencia magnética. La gente siente tranquilidad cerca de quien no pide nada emocional a cambio. Por eso los vendedores sin miedo no persiguen, atraen, no empujan, invitan, no fuerzan, sostienen el espacio hasta que la decisión madura por sí sola. En este punto es necesario hablar del cierre natural, el famoso cierre sin cierre. No es una técnica, es una consecuencia. Cuando tú sostienes toda la conversación desde una autoridad tranquila, el cliente siente que avanzar es seguro. Tu calma se vuelve su referencia, tu claridad se vuelve su guía, tu ritmo se vuelve su contención. El cierre llega como una conclusión lógica del proceso emocional, no como una maniobra verbal. No necesitas decir "cerramos" ni "qué te impide avanzar". Basta con presentar el siguiente paso como algo simple, lógico y coherente con lo que el cliente ya ha expresado. El cliente siente que decide él, aunque en realidad tú creaste el marco emocional donde esa decisión se hizo posible. Si este contenido te está reconfigurando emocionalmente, si notas que ciertas ideas que han tocado por dentro, puedes seguir este canal. Aquí no trabajamos motivación, trabajamos estructura interna, la parte del vendedor que sostiene el cierre incluso antes de hablar. Y en la descripción encontrarás libros recomendados que profundizan en esta psicología silenciosa de la influencia profesional. La reflexión final es simple, pero nunca suave. El miedo no desaparece, se domestica. El vendedor sin miedo no es alguien que no siente inseguridad. Es alguien que aprendió a no entregarle el volante, que aprendió a dejar que el miedo exista sin convertirse en su voz, que aprendió a hablar incluso cuando siente temblor dentro, que aprendió a mirar al cliente sin buscar validación, que aprendió a sostener el precio sin explicarlo 20 veces, que aprendió a quedarse en calma incluso en el caos emocional del otro. Esa es la verdadera libertad comercial, no necesitar nada del cliente para poder servirle bien. Recuerda esto, cuando tú sostienes tu centro, el cliente encuentra el suyo. Cuando tú respiras, la conversación respira. Cuando tú no temes, el cliente deja de defenderse.
y cuando el cliente deja de defenderse, la venta sucede. Este fue Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio creado para transformar no solo tus resultados, sino tu identidad comercial. Si sientes que este tema te ha tocado de verdad, déjame un comentario con la palabra autoridad y cuéntame en qué parte de tu venta quieres volverte más firme. Y si deseas seguir fortaleciendo tu mentalidad profesional, continúa ahora con el audiolibro que aparece en pantalla y revisa los libros recomendados en la descripción. Y si deseas seguir fortaleciendo tu mentalidad profesional, puedes continuar ahora con el audiolibro que aparece en pantalla.